Jóvenes, vamos a continuar con el tema que empezamos a ver el martes. Hoy, por un compromiso que tengo en la secundaria durante la mañana, no puedo estar con ustedes, pero vamos a ver el tema que nos quedó pendiente el martes y les voy a mostrar cuáles son las últimas dos ya evidencias de este segundo parcial. Entonces el tema, lo empezamos a ver el martes, es el Estado y la sociedad civil, el equilibrio del poder. Ya tenemos antecedentes en nuestra evidencia anterior de cómo la revolución digital en los medios de comunicación ha dado cierto poder a la gente común, digamos, al ciudadano, para comunicarse con sus representantes políticos. Entonces, hoy vamos a ver cuáles son como los conceptos clave en este asunto del Estado y de la sociedad civil, los actores que participan de todo este asunto y reflexionar un poco al respecto. Entonces, empezamos primero con lo que nos quedamos el martes. El martes tratábamos de definir qué era el Estado. Yo les comentaba que los mexicanos tenemos como problema para entender el concepto de Estado que le llamamos estados a las entidades federativas que componen a nuestro país. ¿Qué es una entidad federativa? Pues es una división política interna de un país, lo que comúnmente nosotros conocemos como los 31 estados y la Ciudad de México ahora. Pero tenemos que entender que el concepto de estado es un concepto mucho más amplio que no se refiere a estos pequeños o más grandes territorios que componen un país. El concepto de estado se refiere a todas esas instituciones públicas que componen el gobierno de un país. Entonces el Estado es en realidad el gobierno en cada uno de sus niveles y en cada uno de sus poderes. En México hay tres poderes eh, de gobierno, que son el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El poder ejecutivo compuesto por, bueno, comandado o que tiene como líder al presidente de la República y compuesto por él y todo su gabinete, es decir, todas las secretarías de Estado que tienen relación con el presidente. El poder legislativo que tiene que está dividido en dos cámaras, una cámara alta que es el Senado y una cámara baja que son los diputados. Aquí hay una cosa que quizá no sabemos, pero es importante conocer. Yo lo descubrí apenas hace unos pocos años. La Cámara de Diputados representa a los ciudadanos. La Cámara de Senadores, o más bien, el diputado representa a los ciudadanos que habitan en el distrito por el que él fue elegido. Los senadores no. Los senadores no nos representan a nosotros. Los senadores representan a los gobiernos de los estados. Pareciera que no hay mucha diferencia, pero sí hay una diferencia. Es una diferencia sutil, pero hay una diferencia importante al respecto. Bueno, ese es el poder legislativo y el poder judicial está compuesto, ojo, no por los policías, les decía en aquel entonces, el martes pasado. No, el poder judicial está compuesto por los jueces, los que en un juicio, son los que dictan sentencia y toman decisiones al respecto. ¿Cuál es el máximo órgano del Poder Judicial? Pues la Suprema Corte de Justicia. ¿Quiénes son los máximos servidores públicos en ese poder? Son los jueces que integran esa Suprema Corte de Justicia.
y de entre ellos el juez presidente de la corte. ¿Sale? Bueno, entonces, vamos viendo qué es el concepto de Estado, qué es el concepto de sociedad civil y qué relación hay entre ellos, ¿sale? Entonces empecemos por definir primero que cuando hablamos de Estado, hablamos de todas esas instituciones que forman parte del gobierno de un país, no solamente de los territorios que lo forman. Entonces, el Estado es una de las organizaciones más complejas que se ha inventado el ser humano. Ya lo decíamos en clases anteriores, el ser humano, cuando fue creciendo la civilización, cuando se va dando cuenta que no estaban solos esas 3 o 4 seres humanos que vivían en un clan, en un grupo familiar, sino que habían otros y que esos otros tenían intereses y que se fueron formando sociedades más complejas que además luchaban en contra de otras sociedades y tal. Y estamos hablando de cientos y miles de años atrás. El ser humano necesitó crear una estructura que le diera protección y que le proveyera de, pues, ciertos satisfactores que son fundamentales para poder sobrevivir. Entonces, genera un concepto que es el concepto de Estado. Estamos hablando de que desde los griegos, de la Grecia antigua, pues ya se hablaba de las llamadas ciudades-estado, que eran ciudades independientes, ¿sí? Digamos países, pues. Entonces, el Estado es una de las organizaciones, les decía, más complejas que el ser humano se ha inventado. En él se concentra todo el poder político de una sociedad y hay que entender que la palabra político significa público, es decir, lo que nos concierne a todos. El poder sobre las decisiones que nos afectan positiva o negativamente a todos los que componemos una sociedad, resulta que lo tiene el Estado, ¿sí? En cualquiera, les decía, de sus 3 poderes, ¿sale? Legislativo, judicial o ejecutivo. Entonces, en el Estado se concentra el poder público, el poder político de una sociedad. Ellos toman las decisiones que van a afectar nuestra vida. ¿Por qué las toman ellos? Porque no podemos juntarnos un día todos los mexicanos a un mismo tiempo, a una misma hora para tomar una decisión. ¿Sí? Entonces tiene que haber alguien que lo haga constantemente, porque esas decisiones se toman todos los días a cada minuto. Y resulta que o trabajamos o nos dedicamos a tomar decisiones entre todos. Entonces elegimos o se elige, ya eso depende del sistema político de cada estado, se elige, o elegimos los ciudadanos o se yergue un individuo como líder, en fin. Pero el caso es que se necesita de una cúpula de líderes que tomen las decisiones por el resto de los ciudadanos. Pues ese es el Estado justamente. El ente, la institución que se encarga de tomar esas decisiones. Ahora, ellos toman esas decisiones por un acuerdo o por un contrato social. Nosotros acordamos o nosotros permitimos que esta cámara de personas tomen esas decisiones. Les dimos la confianza de que las tomen. ¿Sale? Los ciudadanos les entregamos una serie de facultades, por ejemplo, el monopolio de la violencia legítima. El Estado tiene la facultad, pero además, en algunos momentos, la obligación de tomar las armas para procurar que, pues, aunque mueran unos pocos, el resto podamos vivir con cierta seguridad. ¿A qué voy? En un asalto, por ejemplo, a un banco, no sé,
en un hecho de violencia, el policía representante del Estado y de la guardia, que tiene la obligación de la guardia y la custodia de la paz eh, en la calle, pues está facultado a dispararle, a matar al ladrón o al delincuente, y no tiene por qué ocurrir un juicio al respecto, ¿sí? Si yo, ciudadano, mato en defensa de mi patrimonio y de mi seguridad a alguien que viene a hacerme daño, yo sí voy a pasar por un juicio, ¿sí? Es decir, tengo que demostrar mi legítima defensa. El policía no lo tiene que demostrar porque el policía tiene esa facultad, ¿sale? Le damos además la facultad de desarrollar medidas y acciones como agente económico. Es decir, el Estado toma decisiones respecto a cuestiones que tienen que ver con el manejo de los recursos económicos de todos los ciudadanos, ¿sí? Ahora, le damos esas facultades, que son facultades sumamente valiosas, pero se las damos a cambio también de algo. ¿Qué cosas? Pues, por ejemplo, la seguridad pública. Yo le doy permiso al Estado de que contrate gente con licencia, diría en las películas de, de James Bond, perdón, dirían con licencia para matar, ¿sí? A cambio de que esas personas con la licencia de matar se aseguren de que yo y mis bienes estemos seguros, ¿sí? Entonces la seguridad pública es una de esas, bienes o de esos servicios que el Estado me tiene que proveer a cambio de esas facultades que le otorgué. Otros como la vialidad, ¿sí? Es decir, el Estado se tiene que encargar de que haya un camino seguro y digamos, cómodo para que yo llegue al lugar que quiero llegar, ¿sí? Que haya un aeropuerto o que haya un puerto marítimo, en fin, ¿sí? Todo eso es servicios que el Estado me tiene que proveer a mí. En países como México, donde hay una ley que me asegura, por ejemplo, una educación pública gratuita, pues tienen que también proveernos esos servicios, ¿sí? En fin, ¿a cambio de qué nos dan esos servicios? Pues a cambio de estas facultades que les damos y por supuesto de los impuestos que nosotros pagamos. Entonces, ¿qué es el Estado? Repetimos, ¿qué es el Estado? El Estado es ese ente, esa institución, ¿sí? Que, que crea el ser humano para que tome decisiones por todos los ciudadanos. ¿Sale? ¿Qué facultades tiene? La facultad de ejercer la violencia legítima, la facultad de administrar el gasto público, la facultad de tomar decisiones políticas, ¿sí? A cambio de entregarnos los bienes y los servicios públicos que requerimos para vivir de forma segura. El Estado, decíamos, está dividido en poderes. En el caso de México hay 3 poderes, que son el ejecutivo, son esas autoridades que ejecutan la ley, ¿sí? El legislativo, que es el poder que genera las leyes, y el legislativo, que es el poder que juzga los actos de los ciudadanos y las autoridades de acuerdo con esas leyes que el legislativo generó. Entonces, todo esto tiene que ver, si se fijan, todo esto tiene que ver con las leyes o las reglas que nos imponemos como sociedad para poder vivir en comunidad. ¿Sale? Bueno, se me está acabando el tiempo de este primer video porque solo me da 15 minutos el